Bueno, y como ya se viene avanzando, ya habréis podido ir descubriendo, hay diferentes tipos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es como un nombre genérico que damos y que recoge a todas. Y aunque la más conocida es ChatGPT, porque es como la primera que se lanzó con un impulso fuerte al mercado, pues ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial generativa de texto, pero hay otras. Entonces, bueno, tenemos de texto, como decía, como ChatGPT, que es a partir de documentos y de concurrencias de palabras. Tenemos inteligencias artificiales generativas de imágenes, que, bueno, generan las imágenes a partir de una cosa que los informáticos denominan como ruido, ¿no? Que a veces me parece más para ponerle imagen mental, hacer nubes de palabras, pues nubes de puntos, perdón, y que el más común y que más fuerza está cogiendo es el método Stable Diffusion, aunque suene ahora como palabras que quizá no conozcamos, pues es interesante irlo conociendo y tenerlo en cuenta. Y luego tenemos las inteligencias artificiales de sonido, que son bases de datos de colecciones de sonido que también se han tokenizado con sus propias unidades, y también inteligencias artificiales de modelado, 3D, animación y, por supuesto, un amplio abanico de otras que, bueno, que de alguna manera puntual vamos a ir también. Bueno, y por ir viendo ya algunas inteligencias artificiales generativas concretas, parece lógico empezar la madre de todas, ChatGPT, creada por OpenAI, que es una inteligencia generadora de texto y en la que lo recomendable es contextualizar al máximo, ser lo más específicos posibles para obtener la información que estamos buscando. Además, como lo que estamos es intentando mantener un diálogo con esta inteligencia, este diálogo tiene dos objetivos. Por un lado, que a mí me resulte sencillo porque se trata de una conversación natural y así obtenga la información, y por otro lado, que la inteligencia me vayamos, entre comillas, conociendo para irme ofreciendo siempre cosas en la línea de mi pensamiento. En este sentido es importante validar si la respuesta es o no correcta o incluso decirle cuando algo no es lo que se le está pidiendo o no es correcta la información que está dando. Es decir, no es como en una búsqueda normal en la que no encuentro lo que busco y me paro ahí. No, aquí siempre hay un feedback tanto por nuestra parte como por la parte de la inteligencia. Para interactuar con el chat podemos empezar utilizando lo que se conoce como patrón persona, que tiene como desafío interactuar de una forma humana. Es decir, como vengo diciendo, lo que estamos pretendiendo es un diálogo humano natural y buscar la máxima cercanía a este diálogo humano. Podemos decirle que responda a cosas del tipo a un personaje conocido, ¿no? O sea, podríamos decirle, luego os voy a poner un ejemplo en este sentido, que se haga pasar por un personaje concreto y te conteste como si fuera ese personaje. Incluso podríamos pedirle una discusión entre dos personajes o que explique la perspectiva que tendría un personaje cualquiera en una cuestión concreta. Podemos decirle cosas como que responda defendiendo características que le demos de una persona perfilada por nosotros. Por ejemplo, respóndeme a esta pregunta como si fueras un estudiante de 15 años. Le podemos pedir tonos concretos, le podemos pedir que responda sintiéndose feliz, sintiéndose triste, de una manera más formal, de una manera más coloquial, desde el punto de vista de un organismo oficial, cualquier cosa que se nos ocurra. Y podemos pedirle también valores de personas concretos. Incluso otra buena forma de aprender a utilizarlo bien y que generemos cada vez mejores prompts y lleguemos mejor a esa información que estamos buscando, es que sea el propio ChatGPT quien plantee las preguntas. Es decir, podemos pedirle que mejore nuestras preguntas, que haga versiones mejoradas, que en esta línea de pensamiento en la que queremos ir formule las preguntas, incluso nos monte preguntas, ¿no? Para hacer actividades concretas con el alumnado, por ejemplo. También es importante tener en cuenta que desde mayo de 2024, o sea, muy recientemente, ya es posible hablar con ChatGPT en tiempo real y que además en las propias versiones gratuitas se ha implementado la conexión directa a Internet y en tiempo real, ¿no? Con lo cual estamos notando cambios
muy importantes, porque hasta mayo del 2024 le pedías que te dijera algo y te decía que no disponía de esa información por no estar conectado, que su información estaba desactualizada, y esto ya no es así. Bien, por otro lado existen otros tipos de patrones, no solo el patrón persona, que es el más indicado para comenzar, pero podemos utilizar otros patrones como el patrón de verificador cognitivo, que es dividir preguntas complejas en subpreguntas que sean más manejables, ¿no? Podemos tener una pregunta muy grande y pedirle que empiece por fraccionarla en preguntas más específicas. Las respuestas a las subpreguntas también pueden combinarse para proporcionar respuestas integrales a la pregunta principal. Entonces, a lo mejor ni siquiera queremos que responda a la pregunta grande, sino solo que vaya dándonos esas pequeñas subrespuestas que nosotros luego hilaremos, o ni siquiera nosotros, que podemos pedirle que después lo hile también. Este enfoque, como bien dice aquí, es útil cuando las preguntas iniciales son de demasiado nivel o hace falta desmenuzar mucho la información para nuestros estudiantes o para brindar una mejor calidad a una respuesta completa. También le podemos indicar unas reglas concretas del tipo al ejemplo que pone aquí, ¿no? Cuando yo te hago una pregunta, sigue estas reglas. Primero, genera una serie de preguntas adicionales que ayuden a responder de manera más precisa a la pregunta. Y segundo, combina las respuestas para producir la respuesta final a la pregunta general, ¿no? O sea, podemos darle instrucciones de cómo queremos que proceda con lo que se le va a dar en ese momento. Mirad, por ejemplo, este pequeño caso concreto para que nos dé una idea en este sentido. Cuando te pida diseñar una práctica de laboratorio de química, sigue estas reglas. Genera una serie de preguntas adicionales sobre el objetivo, complejidad, duración, perfil del estudiantado y ámbito de aplicación. Combina las respuestas a estas preguntas para diseñar mejor la práctica de laboratorio. Pues en esta línea es en la que podemos ir perfilando y vamos a obtener mucho mejor lo que estamos buscando. Y para terminar, podríamos hablar de un patrón de destinatario, que es que podemos indicarle quién va a recibir la información para que adapte la respuesta a la población a la que va dirigida. Es decir, que si estoy montando una actividad para niños y niñas de cuarto de primaria, pues se lo podemos decir y así estará mucho más adaptado el lenguaje, el contexto, la forma, la actividad, todo lo que le estamos pidiendo al rango de edad que necesitamos cubrir. Nos quedaría un último patrón interesante por explotar, que es el patrón de interacción invertida, en el que le damos un objetivo a la inteligencia artificial y le pedimos que nos haga todas las preguntas necesarias para lograr ese objetivo. Es decir, ¿no? Sería la forma inversa de trabajar. Podemos decirle para acotar cuántas preguntas queremos, si las queremos todas de golpe, o sea, un poco la estructura, además, en la que se debe utilizar ese patrón inverso o de interacción invertida. Y le podemos ir pidiendo que además vaya respondiendo a esas preguntas. Bueno, en general, una cosa que quiero señalaros es que un curso, una formación de inteligencia artificial generativa es solamente un despertar a las inteligencias artificiales, porque hay dos cuestiones muy relevantes a tener en cuenta. La primera, ya lo he dejado caer, que es imposible ir al ritmo de lo que avanza la programación. O sea, ya según vamos hablando y probando cosas, nos vamos distanciando de todas las posibilidades que ahora mismo ofrece el mercado y que dentro de 5 minutos va a ofrecer, que serán diferentes y más amplias. El ritmo de crecimiento es absolutamente inalcanzable para cualquier humano y estar al día deja de ser posible. Y la otra cuestión es que podemos tener algunas ideas, sobre todo de aplicación al aula o de cómo montar las evaluaciones, las actividades, los trabajos para que los alumnos exploten la inteligencia artificial, pero no la utilicen como un medio para no trabajar y además cómo hacer que sean críticos y demás. Pero todo lo que nosotros vamos a dar aquí son ideas de cómo trabajar, curiosidades, diferentes tipos de inteligencias artificiales, pequeñas propuestas o incluso cosas que hemos ido probando por aquí. Pero lo cierto es que cada uno y cada una de nosotras, somos los que tenemos que ir explorando e ir probando inteligencias, ir probando posibilidades. Es decir, que este es un curso para que os pique un poquito la curiosidad y a partir de ahí juguéis, porque no hay otra que jugar sin miedo, probar e incluso no decir, madre mía, que hace esto, ¿no? Pero que es solo una semilla para arrancar. Entonces, bueno, a partir de aquí os vamos a proponer algunas otras inteligencias artificiales, sobre todo las que son más nombradas
para que las conozcáis y que incluso recientemente han cambiado nombres o procedimientos las compañías que los organizan. Y bueno, tenéis por aquí, por ejemplo, Gemini, que sería la IA generativa de texto de Google. Aquí tenéis su dirección, gemini.google.com. Está conectada a Internet a tiempo real. Ofrece datos actualizados porque la conexión es directa a tiempo real. Y recibe peticiones tanto por texto como por audio, ¿vale? Lo cual también es una ventaja, que se le puede hablar directamente con el micro. Ofrece, cuando da respuesta, varias respuestas alternativas para que te quedes la que más te guste. Y permite la reedición del prompt, algo que es muy interesante. O sea, no tienes que volver a escribir todo el prompt, sino que te puedes corregir sobre el mismo. Por supuesto, como sobra decir esto, como en todas las inteligencias artificiales, la precisión es subjetiva. Después, otra interesante es Copilot, que es la inteligencia artificial generativa de texto de Microsoft, cuya dirección tenéis aquí, copilot.microsoft.com. También Copilot nos sirve para la creación de imágenes y he de decir que en el último mes además ha mejorado notablemente. Está conectada a Internet a tiempo real, ofrece datos actualizados con conexión directa en tiempo real, es transparente con sus fuentes, que es una cosa que no hacen otras inteligencias, o sea, dice de dónde ha obtenido las diferentes informaciones, recibe también peticiones tanto por texto como por audio y como en cualquier otra inteligencia, su precisión es subjetiva. Y luego tenemos por aquí muy interesante a DAL-Bing, que es una subinteligencia que tiene dentro Copilot y que es la que genera imágenes. Y las imágenes generadas con inteligencia artificial, pues recordad que tienen su propio copyright, bueno, igual que el texto y todas estas materias de las que se está hablando ahora, ¿no? Que se está legislando tanto. Estas inteligencias, estamos hablando de sus usos gratuitos, también de ChatGPT os estaba hablando en un inicio del uso gratuito, pero también os he hecho la comparativa de la limitación en tiempo, en cantidad de cosas que vamos a poder hacer, en velocidad y en cantidad de información que me ofrece. Pues yo, como siempre, antes de comprar, recomiendo probar las que más nos gusten y quizás si es una cosa que utilizamos mucho, es interesante hacer un pago de una licencia, porque sí que notamos muchas funcionalidades, ¿no? Muchos aspectos que son interesantes a ver. Pero bueno, para la creación de imágenes hay inteligencias artificiales generativas de imágenes específicas muy buenas. Probablemente, si no habéis probado ninguna de pago y estáis utilizando Copilot, o tenéis la sensación de está muy bien, pero se nota que están generadas por inteligencia artificial, ¿no? Como que les falta naturalidad. Hay algunas personas que las hacen tan perfectas que no pueden ser reales, ¿no? Y esa marca en la que se delinea todo con negro, ¿no? Que hace que las imágenes sean como poco vivas. Bueno, para empezar, también hay unos prompts adecuados para generar imágenes en las que se le puede pedir más luz, más color, más que se parezca a la realidad, más que se parezca a cómic. O sea, también hay un arte, ¿no? en ese tipo de generación de instrucciones. Pero también hay que decir que hay inteligencias artificiales generativas de imágenes de pago que son muy, muy, muy buenas y que se pueden asemejar a una realidad perfecta, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también tenéis alguna propuesta por aquí. Pero sí que no quiero dejar pasar el mencionar Stable Diffusion, porque os vais a encontrar que casi todo lo que aparece en estos momentos de inteligencia artificial generativa de imagen está bajo este paraguas, ¿no? De Stable Diffusion, que es una generación de imagen, además, a partir de descripciones de texto, con lo cual es decir, es que por primera vez estamos generando imagen que se describe con palabras, ¿no? La inteligencia artificial en este sentido es de código abierto, genera imágenes realistas y también edita imágenes que ya existen, o sea, es decir, que le podemos pedir que edite una imagen que ya existe y le cambie cosas, y se entrena con millones de pares de texto y también de imágenes, o sea que estas están entrenadas con ambas cosas, con texto y con imágenes, pero además de que la función gratuita funcione mejor que otras cosas que nos encontramos integradas en otras inteligencias, la versión de pago permite muchísimas más cosas de creación y de edición que son verdaderamente, bueno, pues muy alucinantes.